Hola, muy buenas tardes o noches en el momento que se encuentren. Bienvenidos a este video. El día de hoy me encuentro con mi amiga Isabel Vázquez, a la cual le voy a realizar unas preguntas. Ella es una estudiante y futura traductóloga, y al ser una persona que se dedica a la rama de las humanidades, creo que nos interesa su opinión, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta, Isabel. La primera pregunta es: ¿cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy me encuentro bien, tranquila, ya gracias a Dios ya acabé mis clases, ya nada más me queda esperar resultados y pues seguir encerrada en casa. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos Sí. tenemos la misma situación. Así Bueno, es. mira, vamos a realizar la segunda pregunta. Dice: ¿cómo te está afectando la pandemia en lo económico, Isabel? En lo económico, pues renuncié al trabajo que tenía unas 2 semanas antes de que empezara la cuarentena. Tenía la esperanza de conseguir algún otro trabajo, pero pues por el encierro ya no me pude dedicar a eso. Pues ahorita no tengo alguna fuente de ingresos en mi familia. Uno de mis hermanos tuvo que dejar de trabajar también, apenas está reanudando sus actividades económicas, pues volvió a trabajar. Y mi papá y mi otro hermano siguen trabajando, que son los ingresos que tenemos en la casa. Pero por ejemplo el trabajo de mi mamá, que es comerciante, pues ahorita ha estado un poquito difícil, ya que no puede tener el mismo contacto que antes con los clientes por el encierro. No es tan fácil para ella ahorita andar yendo y viniendo, hablando con la gente, estando en la calle. Entonces, de ese lado es un poquito complicado. Creo que en mi familia está afectando económicamente de manera un poquito negativa, Claro. porque pues son menos las fuentes de ingresos que están llegando a la casa. Pero pues aún así, pues ahí andamos, jalando parejo. Sí, pues claro, los ingresos son menores y los gastos siempre Son los siguen mismos. siendo los mismos, entonces se nota un poco el cómo afecta la economía, Sí, ¿verdad? ajá, y pues sí, a lo mejor y también podría ser un poco de más gasto, porque pues antes no estábamos todo el día en la casa, que en la escuela, trabajos. Claro, la luz, el agua, todo eso aumenta porque todos están encerrados, ¿no? Exactamente. Bueno, Uh-huh. ¿y en lo social cómo te está afectando? En lo social, pues me considero una persona muy social. Claro. Normalmente me la pasaba en la calle saliendo de la escuela, saliendo de clases, pues me iba a mi taller de teatro, me iba a pasear con mis amigos, me iba a visitar gente. Ahora con el encierro, pues ya no me puedo dar esos lujitos de andar paseando, pero creo que he mantenido el contacto con muchas personas todavía en redes sociales, WhatsApp, Facebook. Eh, pues sí, no he perdido mucho contacto con la gente con la que acostumbraba, y a lo mejor incluso he podido platicar con gente con la que ya no había tenido tanto contacto recientemente. Sí, con las personas que nos despegamos un poco tenemos más contacto, ¿verdad? Ajá. Al no tener nada que hacer, pues en pocas palabras buscamos maneras de entretenernos, ¿no? Ajá, de reconectar. Reconectarnos con personas que ya no hablábamos, amigos, etcétera, ¿verdad? Súper bien. Y ¿qué opinión tienes sobre las medidas que está tomando el gobierno de Nuevo León ante esta situación? Creo que empezó bien el gobierno, a lo mejor y pudo haber empezado un poquito tarde la cuarentena, al menos aquí en Nuevo León, el encierro, vaya. Creo que pues de alguna manera u otra la reactivación económica no podía hacerse esperar más, porque pues los negocios ya Sí, lo pues tenemos claro, que vivir. necesitamos comer todos, ¿no? Ajá, exactamente. Pero pues hay algunas cosas que aún no debieron haber abierto. Creo que es un poquito complicado para el gobierno, porque pues cómo le dices a la gente de que, ok, lo vamos a abrir, por ejemplo, los centros comerciales, los vamos a abrir, pero todavía no es momento de que tú salgas. La gente dice, si ya los abro, ¿Para es que que los quiero abres comer. entonces? Claro. Ajá. Entonces, creo que a lo mejor ya haría falta reforzar un poquito más en la gente esa conciencia de decir, No que estén abiertos significa que podemos salir exactamente, libremente, ¿no? ajá, o sea, a lo mejor los abren para la gente que no tiene otro remedio. Por ejemplo, la gente que trabaja en oficinas, que les queda más cerca un centro comercial que su casa, y que no tienen a veces la posibilidad de llevarse un lonche o de prepararse algo, no les alcanza el tiempo. Las mismas personas que trabajan dentro de la plaza, ¿no? Porque al cerrar los locales, las personas también pierden el trabajo momentáneamente, ¿verdad? Ajá, y pues, sí, eso. Claro. Bueno, mira, ¿y crees que son suficientes las medidas que toma el gobierno? Creo que podría reforzar un poquito, como decía, la conciencia de no salir. O sea, a lo mejor de que, como en un momento hizo, de que la gente estaba en Morelos y en el centro, y la policía iba y les decía de que retírense, ajá, claro. regresen a sus casas, etc. A lo mejor y todavía haría falta un poquito más de eso, porque pues las veces que me ha tocado salir de casa veo aún así muchísima gente en la calle y sin cubrebocas, sin tomarse las medidas necesarias, ni siquiera cargando un gel antibacterial o algo así. Entonces, eh, yo he visto la publicidad del gobierno y creo que si la gente de verdad lo atendiera estaría bien.
pero pues si Sí, el gobierno tampoco te va a ir a apuntar con un arma a métete a tu casa, ¿no? Es como que te dan la instrucción de que por favor no salga con tanta frecuencia, pero pues ya queda en cada persona, ¿verdad? Ajá. Además de que la gente lo toma como de que, ay, me están agrediendo. Dando una orden, ¿no? Algo así. Exacto, entonces pues creo que ya no depende en este caso tanto del gobierno. Yo siento que pues de alguna forma el gobierno tiene que sacar adelante las cosas, la economía, la cultura y todo eso. Pero esto ya dependería un poquito más de la gente, que agarre más la onda de que, oye, estamos pasando por una situación complicada y no es para que te andes paseando, no es para que te aproveches de la situación, o sea, toma conciencia de qué es lo que está pasando. De que nos está afectando, ¿no? Ajá. ¿Tú qué agregarías a estas medidas de seguridad? O sea, si estuviera en tus manos implementar algo o algo diferente a la seguridad que están utilizando, ¿qué sería? Por ejemplo, yo he escuchado que en algunos otros países hay toque de queda. He visto también que hay gente que todavía anda haciendo fiestas, reuniones, entonces a lo mejor y cabría la posibilidad de implementar algún tipo de patrulla o algo así, que estén vigilando de que la gente no esté haciendo esas como un número reuniones. a que reportar. Pues bueno, sé que hay un número, ¿Sí? pero pues a veces no lo reportas. Me ha tocado escuchar que alrededor de mi casa hacen reuniones y pues los dejo así de que ay, ya la no gente lo siempre reportado. no lo ha reportado. Claro. Y a veces pues tampoco te atienden la llamada, pues sí, o sea, no porque existe la pandemia significa que los demás males no están presentes, ¿verdad? La inseguridad y todo eso. Claro. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre las decisiones que han tomado las empresas al estar corriendo y despidiendo a personas, a sus trabajadores? Creo que, bueno, si lo vemos desde un punto más humanista, pues es o más empático respecto a los jefes, a los encargados y todo eso, pues es un poquito difícil, porque pues dicen, o sea, yo cómo le hago para mantener mi empresa, para mantener mi negocio, para mantener mis números o mi economía, pues ni modo, lo siento, te tengo que desocupar, pero... Al final de cuentas es un negocio, ¿verdad? Exactamente, pero pues por ejemplo el gobierno pues podría dar esa ayudita de que ok, no, sígueles pagando a lo mejor un poquito menos, pero pues no les hagas perder ese ingreso porque la gente lo ocupa. Hay muchos negocios, los encargados de los negocios, que pues no les queda otra opción más que despedir a la gente, pero hay otros que lo hacen conscientemente, o sea, las empresas ya más grandes, las empresas internacionales o grandes empresas que podrían darse el lujo de seguirle pagando a sus empleados aunque no estén laborando, prefieren hacerlo por ahorrarse dinero, mientras que las empresas pequeñas pues tratan de buscar la mejor opción o pues a veces se encuentran atados de manos y dicen, no, pues no tengo otra opción, lo siento, pero te voy a tener que despedir porque la economía no me lo permite. Sí, mi empresa no está generando lo suficiente para poder pagarte. Y no es porque te quiera despedir, no porque no te quiera pagar, sino porque no puede. No puede pagarte. Exactamente. Si en tus manos estuviese tomar estas decisiones, ¿tú qué harías? Pues yo... Si tú fueras la dueña de la empresa, por ejemplo, y tuvieras a 1000 trabajadores y tendrías y tu empresa no estuviese generando la economía suficiente, ¿qué harías? Pues creo que me haría falta conocer un poco más de los negocios, no estoy muy enterada de esa área, pero a mí me gustaría, si fuera dueña de una empresa, me gustaría crear en esa empresa una cultura de empatía, que la gente comprendiera que sí, yo me veo en la necesidad de despedirlos, que ellos comprendan que no es porque yo quiero, sino porque la necesidad. Aún así, tal vez el gobierno, como lo decía hace ratito, podría tener ese como algún guardadito, por decirlo de alguna manera, con el que pueda ayudar a las pequeñas empresas. Como solicitar un crédito al gobierno. Algo parecido, de decir de que, oye, pues, no sé, Bronco, no tengo para pagarle a mis empleados, pero pues tampoco los puedo despedir porque a lo mejor y este sueldo de 800 pesos semanales que le doy a este empleado es lo único que mantiene a su familia. Y pues ok, todos estamos batallando, pero yo no lo puedo dejar morir de hambre ni a él ni a su familia. Entonces, a lo mejor lo que yo haría sería, si yo no puedo seguirles pagando aún si mi empresa no está funcionando, pues a lo mejor yo me trataría de acercarme al gobierno o ayudarles a las familias de que decirlo, saben que pues no sé, les mando despensa o les mando aunque yo no trabajo contigo, los estarías apoyando.
Ajá, en la medida de lo posible. Sí. Bueno, eso nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees o cómo crees que debería actuar el gobierno de Nuevo León ante las decisiones que toman las empresas de correr a sus trabajadores? Creo que el gobierno podría tener algún plan de respaldo para esas personas. Por ejemplo, para las personas mayores, como los paqueteritos que están en los supermercados, ajá, que son personas mayores. Ellas, pues los supermercados siguen funcionando, siguen teniendo los paqueteritos, pero pues a las personas mayores las tienen que mandar a sus casas porque es un riesgo muy grande para ellos, ya que son más vulnerables ante el virus. Entonces, pues a lo mejor que el gobierno de que les diga, no sé, te mando una despensa, te mando una ayuda económica, o a lo mejor incluso en algún momento te mando alguna persona que te ayude a cocinar si es que no puedes, o que te ayude a limpiar tu casa, pues a que mínimo alguien te eche la vuelta, que esté al pendiente, porque pues que no se sientan solos, ¿no? Ajá, porque hay muchas personas mayores que sí, que están perdiendo sus trabajos y que pues era a lo mejor la única ingreso que tenían, y pues no nada más en lo económico, sino era el único contacto que tenían con gente, porque a lo mejor viven solos, ya no los visitan. Y pues eso respecto a las personas mayores. Ya también creo que es importante saber, por ejemplo, ahora que que se hizo lo de la INEGI y todo eso, Sí. Pues sí, que van a visitar y hacer como los censos. El censo, sí, gracias. Que revisan de que no, que este sector es de personas de bajos recursos, ajá. este sector es un poquito más sostenible, o esto, por ejemplo, no vas a comparar un barrio despiden de una empresa a 5 empleados, y la mitad de esos son empleados obreros, por ejemplo. Sí, la mitad de esos empleados viven en colonias vulnerables o de bajo recursos. Ajá, y la otra mitad viven en San Pedro. Entonces, allá en la del Valle o algo así. Entonces dices, no les puedo dar la misma ayuda económica a los del Valle que a los que viven sí, en no es equitativo, es igualitario, ¿no? Vas a repartir igual, pero no equitativo. Pero no hay equidad, exactamente. Entonces, habría que poner atención en ese tipo de aspectos, para que el gobierno pueda dar ayuda a la gente que realmente lo necesita. Claro. Y que hay gente que lo va a aprovechar y que no se lo va a gastar. O sea, también de que la gente les llega algún dinero y vámonos por cerveza, especialmente ahorita que hay escasez. Gente que lo necesite y que no vaya a jugar con el dinero de una manera, o no vaya a dar un mal uso al dinero que le proporciona, claro. Ajá. Bueno, como para ir cerrando la entrevista, Isabel, ¿tú qué aprendizaje has obtenido durante esta cuarentena? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué experiencias te han marcado durante este tiempo? Bueno, como mencionaba al inicio, a mí me gusta andar afuera, me gusta estar afuera, me gusta salir, me gusta convivir con la gente. Entonces, para mí ha sido muy difícil estar encerrada, porque pues se me acabaron las fiestas, las reuniones, las visitas, y ese interactuar con las personas era lo que me mantenía pues más activa, más alegre. Y el hecho de no tener esto pues sí me ha hecho darme cuenta de otros aspectos de mí, de que decir, ok, a lo mejor me quitaron esto que era lo que a mí me gustaba, pero puedo, no sé, puedo volver a leer, o puedo seguir aprendiendo algunas nuevas habilidades. Un gusto. Ajá. Y al mismo tiempo es como tampoco el hecho de que esté encerrada no me obliga a aprender esas cosas. Si yo las estoy aprendiendo es porque quiero, y si salgo sin aprender nada de la cuarentena, pues no pasa nada, porque no es ninguna obligación o necesidad. Estoy aprendiendo a no presionarme tanto a mí misma, pero al mismo tiempo como empujarme para buscar cosas nuevas, para salirme de mi zona de confort, que pues al contrario de muchas personas era estar afuera, ahora me toca estar encerrada. Entonces es interesante aprender todo este nuevo aspecto al que no estoy acostumbrada, y pues creo que eso es lo que he estado aprendiendo, ¿no? Ver esta nueva perspectiva. Ok, entonces has aprendido muchas cosas durante la cuarentena. Podría decirse. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, Isabel. Muchas gracias a los compañeros que están viendo el video. Esto sería todo de mi parte, y pues nos vemos en un próximo video.